lo que vamos a ver el día de hoy es los avances que tenemos en revisión de los cálculos de la oferta firme de las fuentes actuales y los pronósticos de demanda, de cómo se construyeron, qué herramientas se utilizaron, qué información se utilizó y qué nos dan estos datos. Entonces, nada más para presentarnos, igual si quieren de izquierda a derecha, aprovechar un minutito nada más para presentarnos. Gracias, Rubio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo Iván Ramírez, del Centro del Agua para América Latina y el Caribe, del TEC de Monterrey, y pues a cargo de la parte técnica de este proyecto. Mucho gusto. Yo soy la bióloga Magdalena Robalo, fui directora de Pronatura Noreste de 12 años, maestra del TEC, funcionaria pública, y ahorita estoy de vacaciones. Gracias. Sergio Ramírez, a partir de enero en el Fondo del Agua Metropolitano, a invitación de Rodrigo, y pues estuve en Conagua 28 años y medio, y 6 meses y 3 días y 6 horas, y ahí me corrí. Bueno, Rodrigo Crespo, director del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey. Entonces, nada más, me voy a permitir como introducción. Bueno, son dos temas que ya les comenté que vamos a ver el día de hoy. Y como introducción, me gusta dar como los antecedentes de este proyecto, y el antecedente es que en enero el gobernador del estado nos convocó a una junta al Consejo de Nuevo León y al FAM, en donde nos comentaba que él no está casado con el proyecto del Pánuco, pero que era una asignación que tiene Nuevo León valiosa y que hay 4 estados pidiéndolo. Entonces nos decía, si la vamos a soltar, pues tenemos que tener muy buenos argumentos de por qué la vamos a soltar, alternativas tangibles, porque si soltamos esa asignación, otros estados la van a agarrar, y si decimos que siempre sí, pues nos tenemos que ir a la fila y a ver si nos toca algo. Entonces nos decía, pues, no la vamos a soltar hasta que tengamos algo también seguro. Entonces nos pidió el apoyo para desarrollar un plan hídrico, y ahorita vamos a ver las características. Sí, nos acabamos de presentar nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Perdón. Entonces, si quieres dar un minuto para presentarte. José Jopi Montero, de Reforestación Extrema. ¿Qué más? Gracias, José Jopi. Entonces, esta propuesta que le hicimos al gobernador de un plan hídrico que viera más temas, no nada más el tema de traer más agua a Monterrey, se la delegó o le hizo la petición al Consejo de Nuevo León y al Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey de que llevaran a cabo este proyecto. Y el Consejo de Nuevo León delegó esta responsabilidad al FAM, pero estamos coordinados con ellos. Entonces, una petición que se nos hizo fue que en la primera etapa, o sea, a junio, entregáramos un análisis del tema de oferta. Como estaba el tema de contrato vigente, es un tema importante que nos pidió que nos enfocáramos en esta parte. Entonces, de febrero a mayo fue como acordamos en un inicio que íbamos a trabajar en el tema de las alternativas, y a partir de mayo hasta febrero del próximo año el resto del plan. Entonces esta es una petición, una restricción que teníamos en el proceso, no la elegimos, eso fue lo que se nos solicitó. Y bueno, cuando nos sentamos a pensar cómo debería ser este desarrollo del plan hídrico, veíamos esas características que creemos que son las que tiene que tener el desarrollo del plan. En primer lugar, que sea transparente, es decir, que todo lo que vayamos generando, toda la información que vayamos recopilando, todo esté a la disposición del público. El primer paso para ello, lo que hicimos fue la creación de la página de internet. Pensábamos si debíamos de incluir información de lo que ya se había hecho anteriormente con Monterrey 6 o no. Entonces la decisión fue pongamos todo
como antecedentes, pero dividámoslo en dos secciones. Uno, todos los documentos que ya existían, y otro, los que vamos generando nosotros, ¿no? Entonces, una de las características que ha sucedido en este proceso es que Agua y Drenaje nos ha dado toda la información que le hemos pedido. Nos dijeron puertas abiertas y hasta el momento así ha sido. Y ahorita lo vamos a ver en los siguientes temas. Por eso están, por ejemplo, en la evaluación socioeconómica del proyecto de Monterrey 6, que está en la página, están los anexos que nunca nos habían compartido. Entonces, todos los anexos los agarramos y los subimos a la página. No porque sea importante para estos análisis, pero por transparencia de que todo lo que hay está siendo publicado en la página de internet. También tiene que ser participativo, nada más que aquí tenemos un reto muy importante porque tenemos poco tiempo, tenemos que dar resultados, tenemos que involucrar a los demás, pero lo que pensamos es que tiene que ser de una forma muy ordenada para no perder tiempo, para enfocarnos a dar los análisis que necesitamos generar, pero este tipo de sesiones pueden ayudarnos a cumplir con esta participación. Este tipo de foros lo vamos a seguir haciendo no nada más en esta primera etapa, sino un poco más frecuente en la segunda etapa. Teníamos muy poco tiempo para generar esta información. También pues tiene que ser multisectorial, y de lo que estamos muy convencidos es que tiene que ser generado por expertos en base a información existente, real, oficial, con las mejores metodologías que sean estado del arte, ver qué se ha hecho en otros lugares que pueda servir a lo que estamos haciendo aquí en Monterrey, que sean herramientas robustas, es decir, que si le cambias un supuesto no te cambie todo lo que te arroja los análisis, exhaustivo en el sentido de revisar todas las alternativas que vemos, no nada más 3 o 4 favoritas, que esté avalado por instituciones. Para eso, cada cosa que generemos buscamos que un tercero nos dé su opinión, una tercera institución, y que sea adaptativo en el sentido de que lo que hagamos ahorita no quiere decir que esté escrito en piedra, sino que conforme pase el tiempo, haya más información, mejores estudios, que haya un mecanismo claro para incorporar toda esa información que se va a generar. Este es un cronograma muy general, original. Como ven, la etapa se terminaba el 31 de mayo, en donde íbamos a tener un análisis de demanda, que es lo que vamos a ver ahorita, y un análisis de oferta, tanto de la oferta firme como de alternativas. Hace un par de semanas le hicimos la solicitud de Agua y Drenaje que nos dieron un poco más de tiempo. Entonces, nos dieron 2 semanas más y este es el nuevo cronograma. Ahorita la página de internet es el cronograma que muestra. Y nada más quiero hacer énfasis en que el análisis de alternativas es versión 1. Es una primera versión porque hay variables que no están siendo incorporadas, que tenemos claro que deben de estar incorporadas, y que ya tenemos el camino a seguir para incorporar esas variables. Ahorita lo van a ver. Como ven, también hay un tema de cultura del agua, un tema de conservación de cuencas, conservación de agua, cómo nos hacemos, o sea, no es nada más un tema de oferta de agua, de traer más agua de otro lado, sino qué vamos a hacer para que la agricultura consuma menos agua, para que el agua no contabilizada la reduzcamos al máximo posible, qué vamos a hacer para que la ciudad también empiece a incorporar otro tipo de alternativas como la inyección inducida de acuíferos que se utilizan en todos los países desarrollados, que es una forma de usar 2 veces el agua antes de soltarla o más. Entonces, reconocemos que eso es parte fundamental de un plan hídrico, es lo que empujamos. Al día de hoy tenemos la parte de pronósticos de demanda y las alternativas de oferta. También hay un tema muy importante de gestión de riesgos. Identificamos que Monterrey está, bueno, todo el mundo sabe que Monterrey está muy expuesto a los riesgos, y el ejemplo es el Alex y luego 3 años de sequía intenso. Entonces debe de haber algún tipo de mecanismo para
gestionar mejor los riesgos, ¿no? Y cómo le vamos a hacer para que sequías extremas no suframos tanto como sucedió en ese periodo de tiempo, y tenemos que también, la ciudad se tiene que adecuar para tener una mejor posición ante eventos extremos como fue la vez. Y bueno, pues al final del proyecto lo que vamos a entregar en febrero es todos estos entregables que ven en el cronograma, pues van a ser parte del plan hídrico. Entonces, el plan hídrico no es un tema de oferta nada más, no es un tema de pronósticos de demanda nada más, sino la recopilación de todos estos análisis que se van a hacer. Y por supuesto la conservación de cuenca lo estamos considerando como fundamental, como complemento de infraestructura verde a la infraestructura gris, para mejorar la infiltración del agua, reducir riesgos por inundaciones, mejorar la calidad del agua, etc. Y bueno, de los dos temas que vamos a ver hoy, el primero que vamos a revisar es la oferta firme de las fuentes actuales. Esto es cuánto realmente nos puede dar las fuentes que ya explotamos de forma sostenible. Y el doctor Aldo va a dar esta sección. Ok, bueno, muy bien. Cosa complicada. Puede estar así. Sí. Sí. Oye, yo vengo un ratito porque tengo que ir a platicar de cómo vamos. Ya, lo que puedas estar está bien. Aquí alcanzamos a ver algo. Bueno, el asunto de la oferta. ¿Okay? Sí, lo que veíamos al inicio de las cosas fue todo este tema de si se requiere agua, pues tiene que ver con ese desbalance entre oferta y demanda. Al final, si tenemos menos oferta que demanda, pues entonces tendremos que ver qué hacer para lograr, digamos, suplir esa diferencia. Y entonces lo primero que dijimos es, vamos a revisar la oferta. Y sobre todo porque llamaba la atención que la oferta de agua en su conjunto, tanto superficial como subterránea, que se había venido manejando, pues es menor y bastante menor a la cantidad de agua que el organismo operador de agua y drenaje de Monterrey tiene autorizado explotar. Entonces, agua y drenaje tiene títulos de concesión por 16 metros cúbicos por segundo, digamos traducido en caudal, y la oferta que se había venido manejando pues era del orden de arriba de 10 y tantito. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa, no? Vamos a abordar ese punto. Y entonces eso es lo que les voy a comentar rápidamente hoy. Al final todo esto va orientado a responder la pregunta, pues cuánta agua realmente tenemos de forma confiable. No es un asunto trivial, es esto precisamente de la palabra confiable, porque finalmente las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas pues obedecen a una naturaleza. O sea, hay veces que tenemos años muy lluviosos y por lo tanto hay mucha agua superficial, y eso con un poco de retraso en el tiempo pues también va recargando acuíferos y todo lo demás. Entonces hay un asunto pues de la naturaleza en esto, de tal forma que lo primero que hicimos pues fue establecer algunas definiciones. Solo les voy a comentar este asunto de lo que llamamos confiabilidad del sistema. Confiabilidad es al final un porcentaje y se define como la fracción del tiempo en que la demanda se puede satisfacer completamente. O sea, si yo quiero sacar de una cierta fuente 5 y si el 100% de las veces me da 5, pues entonces la fuente es 100% confiable. Pero si falla, por ejemplo, 5 veces de cada 100 en no poderme dar los 5 que yo quiero sacar de ahí, pues entonces la fuente es 95% confiable. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque por mucho tiempo, sobre todo por ejemplo en el diseño de las presas,
como fuentes de abastecimiento, muchas veces se manejaba el concepto de gasto de oferta firme, de oferta firme, punto. Y eso en la definición original decía cero déficit, o sea, es lo que yo puedo sacarle a una fuente siempre, siempre. Probabilísticamente pues eso no es posible, o sea, nunca, no podemos asegurar que no vaya a venir una tremenda sequía y que la fuente pues baje y entonces ya no le pueda yo sacar lo que había dicho. Entonces el 100% de confiabilidad es probabilísticamente imposible. Así que tenemos que aceptar un pedacito menos. Bueno, ¿cuánto es la confiabilidad que yo acepto? Ahí les puse un ejemplo, el 95% implicaría que en 5 de cada 100 periodos pues la fuente no me pudiera suministrar lo que yo requiero. A lo mejor sí me puede suministrar algo, pero no es lo que yo requiero. Bueno, estrictamente pues ya no cumpliría, digamos, con ese sistema. Esto es importante porque las fuentes superficiales pues funcionan diferente que las fuentes subterráneas, hay que abordarlas con enfoques diferentes y entonces lo que hemos hecho es estudiar las fuentes superficiales con un enfoque, estudiar las fuentes subterráneas con otro, ahorita se los voy a comentar, pero en este asunto pues está, digamos, subyaciendo este concepto de confiabilidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, fíjense, el asunto es que las fuentes me pueden dar más agua, pero mi confiabilidad va bajando. Eso quiere decir yo, por ejemplo, si yo aceptara una confiabilidad pues, muy mala del 50%, un volado, de cada año a lo mejor un volado a ver si sí hay o no hay agua, pues a lo mejor yo le podría sacar bastante agua con esa confiabilidad. Pero si quiero irme al 95%, pues es más restrictivo, entonces voy a tener que extraer menos agua para tener más confiabilidad, al 99% más. Entonces, ahorita eso lo van a ver en esta asunto. Nada más, si quieren preguntar. Sí, en el Inter, perfectamente. Si algo no queda claro, entonces, bueno, superficiales y subterráneas, poco más de la mitad del agua viene de fuentes superficiales, de acuerdo con los últimos datos, pero también las fuentes subterráneas son muy importantes. Ambas obedecen a dinámicas distintas. Las fuentes superficiales responden más rápidamente a las cuestiones meteorológicas y climatológicas. Las fuentes subterráneas con un poquito más de retraso, quizás no tanto como en otros casos por las condiciones locales de los acuíferos. Entonces, lo que hemos hecho fue, en fuentes superficiales, utilizamos simulaciones del funcionamiento de los vasos. Me refiero a la boca, cerroprieto y el cuchillo. Tenemos historia y es una buena historia que nos ha compartido la CONAGUA sin problemas. Tenemos datos de toda la operación, extracciones, evaporaciones, filtraciones, ingresos, lluvias, etcétera. De tal forma que podemos reproducir perfectamente todo lo que ha sucedido en la historia. Bueno, pues lo que hicimos fue, construimos un modelo en donde están los embalses y entonces ese modelo pues lo verificamos para que reprodujera la historia. Y por ejemplo, en el caso de la boca, pues hay datos desde 1964, cuando fue que la presa entró en operación, 65, Cerro Prieto del 84, 85 y Cuchillo pues 94, 95. Y entonces lo que hemos hecho es utilizar estos modelos para simular el funcionamiento de los mismos cuando le sacamos más agua o menos agua. Entonces uno puede volver a operar el modelo, el modelo de simulación del vaso y decirle, a ver, ¿qué sucede si yo le saco un poco más de agua o si le saco un poco menos? Y entonces se reproduce el funcionamiento y con eso veo cuántas veces la fuente es capaz de suministrar lo que yo requiero o cuántas veces no es capaz de hacerlo. Y entonces de esa forma podemos determinar las extracciones para diferentes confiabilidades. O sea, yo digo, bueno, al 99 ¿cuánto le puedo sacar al cuchillo? Al 95 ¿cuánto le puedo sacar al cuchillo? Al 99, al 97, o lo que sea. Es importante, por cierto, mencionar que
ese pedacito que falta. Por ejemplo, si los que van a tomar la decisión, eventualmente, que no somos nosotros, dijeran, ok, vámonos con el 95% de confiabilidad, entonces habría que establecer planes alternos, planes de contingencia para el 5% que queda, digamos, sin cubrir. En un caso, digamos, de que la fuente no me pueda dar el gasto, bueno, tengo que tener un plan alternativo para suplir esa situación. Entonces, obviamente, los planes para suplir un 1% pues son menos drásticos, digamos, que los planes para suplir un 5%. Entonces, es así. En el caso, y ahorita les muestro ya los resultados, en el caso de las fuentes subterráneas, fíjense que el caso de las fuentes subterráneas es un poco más complicado, por supuesto. El agua superficial la vemos, tenemos registros muy precisos de, como les decía, de evaporación, de lluvia, de ingresos a los vasos, de extracciones, de filtraciones, todas las variables están bien revisadas. En el caso de las fuentes subterráneas, la cosa no es tan buena. Una situación que definitivamente todos los que estamos metidos en esto hemos estado de acuerdo y va a estar en todos los informes es que se requieren hacer estudios detallados del agua subterránea. No hay suficientes. No sabemos la capacidad de los acuíferos. Tenemos muchos datos de extracciones, pero eso es lo que le hemos sacado, no lo que las fuentes me pueden dar. Es cierto que viendo los registros uno puede ver que, por ejemplo, hay veces que la operación se ha ido a extraer más agua subterránea cuando hay agua superficial, por ejemplo. Y eso obedece muchas veces a criterios económicos. Es más barata. Denle por ahí. Bueno, hay una ventana de oportunidad grande en la operación del sistema, eso sin duda. Pero también una cosa importantísima es que hay que hacer más estudios. Y el asunto es que digamos ahorita con el poco tiempo para dar este primer resultado, este enfoque que hemos tomado pensamos que es digamos adecuado, aunque todavía reconocemos que va a haber que estudiar un poco más el agua subterránea. Pero fíjense, dice, ante la falta de los estudios técnicos de los acuíferos del área de donde viene todo el agua para el área metropolitana, lo que hemos tomado en este momento como oferta sostenible del acuífero es una extracción que no supere la recarga natural del acuífero, restándole la descarga natural comprometida. Eso quiere decir, el asunto es, si yo tengo un vaso de almacenamiento como es el acuífero y yo le extraigo menos de lo que le está entrando por recarga, no me interesa realmente tanto la capacidad. O sea, simplemente yo digo, no le saques más de lo que le entra y entonces no lo vas a sobreexplotar. Y entonces eso manda a un segundo término el asunto de la capacidad de los acuíferos, lo cual para una operación, digamos, sostenible de largo plazo está bien. Para el asunto de las contingencias de suplir el 2 o el 3 o el 5%, sería muy bueno saber cuánta capacidad tienen los acuíferos para decir, oye, ¿sabes qué? Ahorita que estamos en época difícil, extrae un poco más, pero después lo dejas que se recupere. Entonces, pero el asunto sostenible es, no le saques más de lo que está recargando. Eso es lo que... o al menos sácale lo que se recargó. O sácale lo que se recargó, exactamente. Y tenemos la ventaja, digamos ahí, estamos tomando esos datos oficiales, de que las disponibilidades están publicadas de los acuíferos. Publicadas. Y entonces ahí tenemos el dato de la recarga y de la descarga natural comprometida, que es el agua pues, que los acuíferos aportan a los cauces, por ejemplo, pues la poca agua que lleva el río Santa Catarina, el estiaje o el río La Silla, pues es realmente producto del agua subterránea que está aportando como flujo base a los cauces, y eso está cuantificado como una descarga natural comprometida. Y entonces, fíjense, por ejemplo, les platico el caso de Cerro Prieto, y ahorita ya vemos los resultados juntos. Lo que hicimos fue analizar, ahí van las fuentes superficiales,
las fuentes superficiales, estamos tomando todas las variables que están metidas en el comportamiento de las fuentes. Y por ejemplo, fíjense, Cerro Prieto. Cerro Prieto, que es una presa en donde podemos sacar, hay concesión para sacar un poco más de 5 metros cúbicos por segundo. Pero históricamente no hemos traído más que del orden de 2,5. Okay. La cuestión es, bueno, ¿por qué no hemos traído más agua de Cerro Prieto? Bueno, ahí está la concesión, 5.33 metros cúbicos por segundo, si lo consideráramos así parejo, ¿no? Eso multiplicado por los segundos de todo el año, pues nos da el volumen que se puede sacar de Cerro Prieto. Bueno, Cerro Prieto, lo que pasa es que no hay. Cerro Prieto tiene una cuenca más o menos pequeña, sí produce algo de agua, pero no le podemos sacar con una confiabilidad. Por ejemplo, ahí está una confiabilidad del 95%, lo que le podemos sacar es 3.78. Si la confiabilidad sube al 97, baja un poquito el gasto a 3.62 y al 99, 3.43. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Pues que hay una sobreconcesión. O sea, hay permiso de sacar más agua de la que hay. Entonces, y por eso seguramente es el hecho de que jamás le hemos sacado a Cerro Prieto pues todo lo que podemos sacar. Pero aún así le podemos sacar un poco más de lo que se le ha estado sacando. Había una restricción operativa, física de unos tubos ahí que ya parece ser que eso ya se está arreglando, pero era un asunto meramente operativo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, al 97%, pues Cerro Prieto me daría, por ejemplo, 3.62. En el 3% de los meses restantes, pues no quiere decir que no le puedo sacar nada a Cerro Prieto, simplemente no le puedo sacar los 3.62, pero sí le puedo sacar. Sí. El concepto no sé si tengan alguna sí. duda. Pero sí existen los 5 metros o son ficticios. En toda la historia que tenemos y con la simulación no le podemos sacar los 5.33. Cerro Prieto tiene otras concesiones, aunque no son tan importantes. Quedamos que cuánto era lo otro, son 9 millones. 9 millones, son 9 millones que tienen concesión 3 ejidos. Okay. Esos 9 millones no alcanzan para sacarle los 5. O sea, Cerro Prieto no puede dar mucho. Y entonces, así como vimos Cerro Prieto, vimos las demás. Tenemos obviamente el informe que viene por todos los resultados, simulaciones y todo lo demás, pero aquí lo que quiero decirles es ya el resumen de las cosas, de una vez. Fíjense, con lo que les comenté de las fuentes superficiales, esos serían los datos, los 3 últimos renglones antes del total. De la boca podría sacar 0.81, de Cerro Prieto 3.78 y del cuchillo 4.78. 4.78 es la concesión, ¿okay? Eso quiere decir el cuchillo podría dar un poco más de agua de la concesión. Exacto. Entonces el cuchillo, por eso le pusimos este 1 aquí, este superíndice, esta nota dice que el cuchillo, de hecho, al 95% pues me podría dar 1 metro cúbico por segundo más. Podríamos sacar un poquito de agua. Estoy hablando de datos técnicos y de la simulación. Eso es bajo las condiciones actuales. Bajo las condiciones actuales. Por cierto, en el cuchillo es importante señalar que además de haberlo simulado con todo lo de la evaporación y todo lo demás, también está el acuerdo de la transferencia de agua a marcas redondas. Pero ese metro cúbico está entonces en el agua que se da o está disponible. Ese, de acuerdo con la simulación, estaría disponible aún preservando el acuerdo. Acuerdo con lo que Es correcto.
al 95%. Es importante mencionar siempre la confiabilidad, porque ahorita van a ver con las otras confiabilidades y va bajando. Sí, esto, digamos, una de las alternativas que se ha manejado es un segundo acueducto del Cuchillo. Bueno, esto sí hace pensar de, pues puede ser que un segundo acueducto del Cuchillo pueda ayudarme a traer algo de agua. Ok, bueno. Antes de pasarle a la que sigue, Rodrigo, aquí está entonces, y aquí están los datos de las aguas subterráneas con el asunto de limitarlo a la recarga. Y entonces fíjense cómo al 95% tengo 13.7 metros cúbicos por segundo. Eso es casi 3.5 metros cúbicos por segundo adicionales a la oferta que se había venido manejando. Pero estamos hablando del 95. La oferta que se había venido manejando en los documentos se asocia a un 99. Sí. Sí. Bueno, ahí ando. Lo que ha estado publicado no hace mención a porcentajes de confiabilidad. Eso es cierto. Decían, es esto. Es esto, sí. Sí. Es O correcto. sea, no dice qué porcentaje. No dice qué confiabilidad. Capaz que nada más está el 95. Es que si nos pasaron los cálculos, después de ir y venir, nos dieron los cálculos de cómo lo habían hecho. Y mencionan el 99 en los cálculos. Ok. Mencionan el 99 y de ahí es donde hemos sacado, digamos, esa referencia. Entonces, bueno, al 97. O sea, ¿qué pasa si quiero que la fuente sea más confiable? Bueno, pues le saco un poco menos. Estamos poniendo entonces al 97 puedo sacar un poquito menos de las fuentes, aunque el Cuchillo todavía sigue librándola. O sea, del Cuchillo puedo sacar la concesión, que es 4.78. De hecho, al 97 le podría sacar un poquito más. Voy en 13.5 al 97. Pasar del 97 al 99 sí le pone una restricción más fuerte al sistema. En el 99% de confiabilidad solamente podría sacar de las fuentes 11.97. Que de todas maneras estoy hablando de 1.8 más o menos, 1.8 adicionales a lo que aquí, si se fijan, el Cuchillo sí ya empieza a dolerle. O sea, al 99% no le puedo sacar al Cuchillo ni la concesión, pero sí puedo todavía manejar las fuentes subterráneas y de hecho sacar un poco más de agua del Cerro Prieto, que es la que me ayuda. Además de que Cerro Prieto es agua de muy buena calidad, etc. Entonces, en resumen, ¿qué quiere decir? Con este enfoque de simulación de las fuentes superficiales, de limitar las fuentes subterráneas a la recarga, etcétera, etcétera, tenemos un poco más de agua de la que habíamos pensado. 1.8 más o menos metros cúbicos por segundo adicionales. Eso suena, de hecho, con la nueva administración de agua y drenaje lo platicamos un poco porque decíamos, bueno, pues ¿por qué si decimos que hay 10 y ahorita se están usando casi 13 y todavía seguimos viviendo muy bien y nadie se queja? ¿De dónde lo estamos sacando? Bueno, pues aquí está un poco la explicación. A lo mejor estamos ahorita trabajando por ahí con el 97% o por el 98% y todavía estamos más o menos librando el asunto. ¿Por qué hay esa discordancia de números? O sea, ¿por qué agua y drenaje maneja 10 y no los 13 que está usando? Es un enfoque distinto el que usaron para hacer su cálculo. Intentaron meter algo de probabilidad y todo esto tiene algunas discusiones ese enfoque. Este es un enfoque que está más aceptado por toda la comunidad científica que se dedica a estas cosas y definitivamente está más soportado. Sí, pero a mí me queda la duda Sí. Si realmente se están usando 13 en el área metropolitana, tengo 13,
pues ya no tengo los 2 metros extras. Ya me los estoy echando también. Sí. Sí. O sea, habría que tomar en cuenta esa discrepancia de números. Claro. Sí, por supuesto que estos números son diferentes a los que ellos tienen. Claro. Eso es absoluto. Ujú. Pero bueno, el rigor técnico, científico que usamos aquí es más defendible y soportable ante cualquiera que el que usaron. Este número está mejor. Y de hecho pensamos que sí, esto pues también apoya pues o cuando menos explica esta situación de que pues ahorita estamos todavía funcionando, todo el área metropolitana está funcionando bien. Y aunque los datos de agua y drenaje están indicando que casi son 13 metros cúbicos por segundo los que se están usando. Esos son los últimos, la última información está casi en ese orden. Entonces, bueno, ahí está. Sí, digamos que alivia un poquillo la situación porque dices, híjole, pues bueno, tenemos un poquito más de lo que pensábamos, pero la verdad es que ahorita ya eso también se está consumiendo. Claro. Entonces, a ver, hay que ver un poco más. Pues por lo menos así lo vería yo. Sí, claro, definitivamente. O sea, a pesar de que sí hay un poco más de agua, pues de todas maneras ya se está usando. Sí. Bueno, vamos a ver en un momento pues, lo que viene. Importante notar que la boca, como es una presa muy pequeña, se llena muy rápido, se vacía muy rápido. No le podemos sacar tanta agua, aunque le hemos sacado un poquito más de esto. Eso da la idea de que con la operación podríamos mejorar un poquito esto. Sobre todo porque, por ejemplo, hay un acueducto que conecta Cerro Prieto con la boca. Y entonces ese se puede utilizar para operación. Sí, lo que pasa es que vemos que cuando se llenan las presas, se abren. Vámonos. Bueno, pero esa es una condición. No, ya lo sé, pero si en vez de sí, cortar claro, esa claro. agua, yo la manejo con otro La puedo producto. manejar mejor, Claro. por supuesto. Claro que si las 3 presas están llenas, pues ya no hay donde guardar Bueno, y sí. pues habrá que No, descargar ya lo sé, excedencias. pero si tengo un acueducto extra donde sacarlo. Tengo más flexibilidad para el manejo. Seguramente que la operación, que la optimización en la operación del sistema puede llegar a mejorar, digamos, algo esta información. Pero bueno, esta está con bastante sustento y así estamos en ese aspecto ahorita, ¿no? Sí da un poco la idea de que si, sobre todo, a lo mejor al 95 o al 97, pues como que podría traer algo más de agua del cuchillo. Eso también es un punto que me queda en esta parte. Sí, porque llegaría a 5. A 5.24 al 97. Ahora, terminando ahí, eso es bajo las condiciones actuales. Sí, claro. El proyecto del Cuchillo 2, que está concebido como 5 metros adicionales, tendría que haber una serie de negociaciones. Sí. Y depende del agua del Río Bravo. Sí, en todo el sistema. Pero sí, es cierto lo que dice Rodrigo, o sea, el acueducto 2 del Cuchillo, traer otros 5 no me alcanza el agua, así como está, en estas condiciones de operación. No. Si quiero traer más agua del Cuchillo 2, voy a tener que buscar alternativas para No de la misma, no como está ahorita. no como está ahorita, no como está operando ahorita. A lo mejor busco transmisión de derechos, de agricultura, etcétera, pero así como está ahorita, pues no me da los otros 5. Así es. Entonces, bueno, ahí están las conclusiones, pues que la oferta es al 99, digamos, es 11.95 contra los 10.26 que se venían manejando, entonces tengo pues 1.7 más o menos metros cúbicos por segundo adicionales. Las fuentes subterráneas son fundamentales, sin embargo no han sido completamente estudiadas. Es crítico que se estudien para mejorar o pues cuando menos tener menor incertidumbre en esto y por supuesto pensando que las fuentes subterráneas pues serán un elemento muy importante en los planes de contingencia de lo que cuando las fuentes superficiales no me puedan
Yo porque tenía la idea de que la Comisión Nacional del Agua sí tenía ya muy claras todas las cuencas subterráneas del Estado. Es- Pues está, Porque estoy sí, equivocada. No, sí se cuesta. están clasificados. Bueno, la base para esto en las subterráneas fue precisamente esos estudios que están disponibles. ¿Sí? Lo que sí sabemos es de que el soporte técnico es de unos estudios que ya se hicieron hace muchos años. Sí. Entonces, la opinión de nosotros es de que, bueno, y aparte que ya no estoy fuera de la Conagua, es de que se actualicen esos estudios, Claro. ¿sí? De las fuentes actuales, pero que aparte se estudie más a detalle esas fuentes, a lo mejor otro campo de pozos dentro del acuífero, ¿sí? O bien ir buscando otras alternativas en otros acuíferos que ahorita no son fuentes para Monterrey. Sí. Entonces, Bien. ya los estudios ya están hechos, están por publicarse, pero eso de están por publicarse ya tiene 2 años. Entonces, si se publican y que diga que hay disponibilidad, bueno, podemos voltear allá y traernos esa cantidad de agua sin sobreexplotar el acuífero. Correcto. También hemos tenido unas sesiones de trabajo con gente de agua subterránea y algunos especialistas, por ejemplo, aseguran que de Buenos Aires, de la Huasteca en general, se puede extraer Algo más. significativamente más agua. Donde nos topamos todos es que necesitamos más estudios. Sí. Entonces, con la información que hay, no es suficiente. Si te provee más del 40% del agua que consumimos, pues no es cualquier trivialidad este tema, y que sí se debe invertir recursos en revisar esto y analizar a profundidad de los acuíferos, ¿no? Correcto, es correcto. Y Rodrigo puso esta aquí, está muy bien, porque aquí ya está comparado la concesión, cada sistema, con la oferta de las diferentes confiabilidades, y entonces se ve que en general podemos sacar por concesión un poco más de agua de pozos, y esto apoya el asunto de ver con los estudios si podemos abrir otros campos. Y en el agua superficial, en general podemos traer un poquito menos de agua de la Boca y de Cerro Prieto. De Cerro Prieto un poco más de lo que hemos venido sacando, aunque un poco menos de la concesión. Y en el Cuchillo, pues más o menos la concesión hasta el 97, del 99 un poquito más bajo. Pero ahí está, o sea, hay permiso de sacar 16. Hemos estado sacando en el último año del orden de 13, pero sostenible al 99%, pues estamos casi en 12. Entonces, bueno, ese es el resultado del asunto. Adelante. No sé si tengas, antes de pasar al siguiente tema. ¿Algo más? Pues no, nada más que me preocupa que no se tengan esos estudios al día, no sé si sea tiempo, si sea dinero, ¿qué? O sea, Ambas cosas, sí. Sí. Sí, nos hemos estado comentando acerca de cuánto cuesta hacer esos estudios en dinero y en tiempo. Y el tiempo, pues bueno, a lo mejor algunos se pueden hacer en un año y medio, o quizás 2, los más largos, pero evidentemente pues todos implican también el costo. Pero Habrá que ver bueno, cómo- si cómo yo ir viendo. nada más es pregunta, si comparara el costo y el tiempo de estos estudios contra los estudios que ya se hicieron para Monterrey 6, ¿cómo andamos? O sea, ya se invirtió mucho Sí, dinero claro. en No, estudios del Monterrey 6, ¿por qué no se invirtió en ver todas las fuentes que tenemos aquí alrededor? Cierto, eso pues ya tiempo pasado, pero la situación es que por supuesto que los estudios estos de aguas subterráneas pues, no importan tanto hablando en dinero. O sea, no es que necesitemos 100 o 200 millones, ¿no? Por supuesto que no. O sea que sí es una cosa que estamos tomando en cuenta para lo que sigue ya de la selección de las alternativas. Digo,
a veces no nos explicamos cómo estamos en este punto con esa falta de información. Sí. Pero bueno, pues es una señal, o sea, vamos a señalarlo, que es esto. Y más, estamos pensando en el tema de seguridad hídrica. ¿Cómo vamos a poder alcanzar la seguridad hídrica si no conocemos nuestros acuíferos? Claro. Pero bueno, no es el tema de hoy, pero en el caso de las supuestas contingencias estas que se mencionan de que nada más tuviéramos el 95%, pues entonces vienen otras alternativas que no se han estado contemplando y que ya se vieron en tiempos, estoy hablando de hace 30 años, como reducir los horarios de suministro de agua, la colocación de tinacos, el uso de cisternas, el uso de agua de lluvia. O sea, hay una serie de situaciones que podrían cubrir perfectamente bien este 5% en caso de que las fuentes actuales futuras no pudieran cubrir. Lo que también hemos visto es en algunos lugares es que se decreta que oficialmente que hay sequía y cambia el sistema tarifario, por ejemplo, como una medida dentro de su plan de... Sí, o sea, suben las cuotas. Suben. Sí. Hasta que no se decrete que se terminó la sequía. Pero no, yo creo que no es, es otra más de las... Es una serie de acciones que se deben de hacer. O sea, y a lo mejor de las que yo mencioné me quedé corta, pero yo creo que cualquier ciudad tan grande y en un semidesierto como es Monterrey, pues no puede aspirar a tener agua corriente en las 24 horas del día y de la forma en que se desperdicia y que seguimos viendo a la gente lavando carros con la manguera y lavando las banquetas y las cocheras. Es que esto es un enfoque de oferta nada más. Sí, exacto. Viene de la demanda. Y tenemos que hacer mucho todavía en términos de... Es súper importante. Pero bueno, a lo mejor mi apreciación no es correcta y todas estas cosas no cubren el 5%. Realmente esa es la pregunta. ¿Sí lo cubrirían? Y bueno, no lo podría decir en este momento, pero seguramente que ayudan mucho a eso. Y es probable. Por eso menciono el asunto de que hay que trabajar también en ese aspecto para ir cubriendo esos puntos porcentuales que quedan ahí, ¿no? Digo, ¿Qué en pasa? lo que se terminan los estudios, en lo que se ven otras fuentes, no sé, se habla de, por ejemplo, aguas que ya no se están utilizando en ciudades que han ido decreciendo la población, por ejemplo, Montemorelos o Allende, o sea, ciudades que han ido perdiendo población y a lo mejor les va a estar sobrando agua, no sé. Lo de las alternativas, sí, es el siguiente punto, precisamente lo de las alternativas. Y luego la incorporación de todas estas medidas que están orientadas a la gestión de la demanda también están consideradas en la siguiente fase. De lo que acabamos de ver, Aldo, ¿alguna modificación, algún refinamiento que vayamos a hacer de la oferta firme de las fuentes actuales? Sí, lo que estamos haciendo es tratando de afinar un poquito más los resultados, porque las simulaciones, por ejemplo, que se han hecho de funcionamiento de los vasos están basadas en la información histórica. Por supuesto que cuando uno piensa hacia adelante también vienen las ideas del cambio climático, todo lo demás. Ya se solvaron todo ese asunto. Por supuesto, las presas han ido modificándose en el asunto de las curvas de elevaciones a almacenamientos, todas esas cosas. Pero sobre todo, el asunto de la oferta, ¿no? De agua superficial, o sea, lluvia, escurrimiento, ingreso a las presas. Y entonces lo que queremos hacer es también trabajar con algunos escenarios probabilísticos. Entonces, poder construir series de ingreso a las presas probabilísticas, asociadas pues con un cierto nivel de probabilidad,
lo que ocurre cada 20 años, cada 5 años, etcétera, etcétera, y con eso poder fortalecer más los resultados de la oferta sostenible. Eso todavía falta, ¿no? Además de que, bueno, pues estamos obviamente construyendo un modelo completo de todo el sistema, todo junto, porque al final la confiabilidad puede uno verla por fuente o puede verla por el sistema, y es mejor verla por el sistema. Entonces, lo que estamos haciendo, Ahora el factor de, ¿ya con esto termina o va a no No, viene una todavía cosa falta más. otra. Sí, todavía. Ya. Esa me falta un cacho. Sí. Bueno, en la parte de la demanda, de los pronósticos de demanda, la idea, ¿vale?, era tener muy claro dónde estamos parados con la oferta firme y hacia dónde vamos con los pronósticos de demanda. Y bueno, nuestros objetivos eran estimar pronósticos de consumo de agua potable para el área metropolitana y conurbada de Monterrey. Eso por un lado. Por otro lado, generar escenarios de demanda de forma probabilística. Y, por ejemplo, esta es una herramienta, los escenarios es una herramienta muy útil también para temas de cambios, por ejemplo, de cambio climático, pues afecta la temperatura y las precipitaciones, que como vas a ver, son dos variables que se consideran en el modelo de análisis. Y bueno, pues estas estimaciones las vamos a incorporar en un modelo que se está generando para la toma robusta de decisiones, en donde se generan miles de escenarios, millones, y para cada uno de los escenarios se identifican los proyectos que hacen más sentido, si tienes una demanda fuerte, si tienes una demanda débil, bla. Bueno, nada más como introducción, cuando empezamos a ver qué recomiendan algunas organizaciones para abordar este tema, por ejemplo, el Pacific Institute comenta lo siguiente: la forma más simple y tradicional para pronosticar la demanda futura de agua es estimar el consumo de agua per cápita actual y multiplicarlo por la población proyectada. Este enfoque simplista tiene inconvenientes que no toma, por ejemplo, cambios en factores tecnológicos, económicos, culturales a través del tiempo. Modelos más detallados toman en cuenta una variedad de factores tales como cambios en la población, cambios en las tarifas, aspectos climáticos, comportamiento de los clientes, nuevas regulaciones, etc. Y por ejemplo, la EPA recomienda que para ciudades grandes no se utilice esa relación simple de población proyectada por consumo por habitante al día, sino que se utilicen métodos muy variados. Nada más también como antecedentes, esto más o menos lo que hizo anteriormente Agua y Drenaje Monterrey, son los estudios que hicieron. El primero es el análisis de alternativas en el año 2010, en donde precisamente hacen eso, una relación lineal entre población por consumo, ¿no? Entonces tienen los años, una población proyectada, un crecimiento poblacional, y la primera estimación es este mismo cambio de población se lo agrego al agua. Entonces 12.77 más 13% me da esto, más 9% más 7 más 1. En ese mismo estudio utilizan dos estimaciones de acuerdo a un consumo de 270 litros por habitante al día y 300, ¿no? Los cuales, por cierto, ninguno es el actual. Primero con 270, pues es multiplicar 270 por los millones de habitantes y les da esta proyección. Luego le agregan a 300 y da esta otra proyección. Y bueno, pues llegan a 20.24 Metros cúbicos. Sí, son millones de metros cúbicos al año. No, esos son metros cúbicos por segundo. Son metros cúbicos por segundo. Son metros cúbicos por segundo. Así es. Sí. Un año después hacen la evaluación socioeconómica del proyecto Monterrey 6 y vuelven a analizar la demanda. Y aquí incluyen el factor de agua no contabilizada de forma explícita.
lo que hacen es estimar el número de tomas y en función del número de tomas estiman la demanda. Y bueno, pues ahí estiman la proyección sin agua no contabilizada, y esta es la proyección que utilizan con un agua no contabilizada de 18%. Ellos en el mismo documento dicen que es 29%. Lo que no están incluyendo es los errores de micromedición. Lo que nosotros hicimos es, bueno, sumémoslo y esto es lo que les da, ¿no? Entonces tenemos esta proyección que en este documento dicen que esta es la buena, y en este otro documento dicen que, bueno, pues que esta es la buena, pero con este factor pues se convierte en esto. Esto es nada más como antecedentes de lo que ya hay hecho por Agua de la Gente. Entonces lo que nosotros hicimos fue irnos por el otro camino, que es lo que se recomienda, y en particular con métodos econométricos utilizamos primero datos panel, autorregidos y de rezago distribuidos. Esta es la metodología que utilizaron el organismo operador en Sydney para hacer sus proyecciones. Y por otro lado, simulación de Monte Carlo para hacer escenarios. Y esta es la metodología que utilizaron en California, por ejemplo. Entonces son metodologías complementarias, utilizamos las dos en este análisis. Y bueno, tenemos una grandísima base de datos. Tenemos toda la base de datos de drenaje de Monterrey, por la compartieron. Son 14 años de datos por toma de forma mensual. Entonces tenemos más de 226 millones de registros históricos. Esto es facturable. Aquí no entra el agua no contabilizada, es lo que consumimos, no es lo que extraemos. Y bueno, la información se resume de acuerdo a la segmentación que hace Agua y Drenaje. Se puede, bueno, ellos tienen esta segmentación, tienen el agua residencial, unifamiliar, multifamiliar, el comercial y industrial lo tienen en un solo grupo, y el uso público, ¿no? Nosotros lo que hicimos es utilizar esta segmentación, pero además utilizamos una técnica de estadística, clustering, para agrupar también por usuarios. La idea era los usuarios que se comportan de forma similar, notémoslo y analicemos a cada uno por separado, en el sentido de que hacer pronósticos de grupos homogéneos da mejor resultados. Entonces se analizan por separado, luego se suman todos y se montan y se obtiene el pronóstico, ¿no? Entonces las variables sugeridas por la literatura, revisamos muchísimos papers, y esto es más o menos lo que hemos encontrado. Utilizar como variable dependiente el consumo medio por toma, y como independiente variables como el precio, la tarifa, temperatura, precipitaciones, actividad económica, población, ingresos y hacinamiento. Entonces aquí de entrada pues ya tenemos una mejora en el sentido de que estamos reconociendo que hay muchos factores que afectan la demanda, y que no es nada más un tema de población. Claro que es uno de los factores más importantes, pero hay otros que se deben de analizar. Y bueno, en el tema de agua no contabilizada, lo que hicimos fue pronosticar en base a la historia de esas variables cuál va a ser el consumo, y generar también escenarios de agua no contabilizada. Entonces manejamos 4 escenarios de agua no contabilizada, que están resumidos. El optimista es que bajamos de 29%, que es la cifra oficial, que bajamos hasta 18%. Parece imposible, o al menos financieramente es algo que cuesta mucho, pero bueno, pues es como lo óptimo, y de acuerdo a los especialistas es algo más que podemos llegar. Un escenario también positivo pues es bajar de 29% a 22%. Estos dos escenarios no asumen que mañana ya estamos en ese nivel, sino que paulatinamente vamos a ir mejorando hasta llegar a esos niveles. El tercer escenario pues es un escenario más, o sea, el actual, es decir, ¿qué pasaría si nos mantenemos así toda la historia de aquí a 2050? Entonces, permanecemos siempre en 29%, y también consideramos un escenario pesimista, es decir, ¿qué pasa si nos relajamos y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y nos vamos hasta el 35%? Este último escenario, el pesimista, sí es un análisis lineal, o sea, a veces sí
esta gráfica lo ejemplifica. Entonces, es el agua no potabilizada en el eje de las Y, el tiempo en el eje de las X, y como te platicaba, pues los dos primeros, los escenarios positivos, paulatinamente vamos a ir a llegar hasta a un nivel mínimo. En el actual pues es una línea recta en cero pendiente, y la pesimista pues es una relación lineal, vamos empeorando poquito a poquito. Entonces, estos son los escenarios utilizando esa metodología, esa información y estos escenarios de agua no contabilizada. Vemos en el escenario optimista, bueno, también voy a hacer un paréntesis antes de entrar aquí. Otro tema importante es no nada más cuánto vamos a necesitar en el 2050, sino las trayectorias. O sea, necesitamos una relación lineal entre población y consumo por persona por habitante, te da una relación lineal, y aquí no necesariamente. Puede ser que necesites más agua ahorita. Y ya está en el crecimiento en una gráfica anterior, el crecimiento de la población iba bajando. Sí, la tasa. Sí. Sí. Pero aún así va a haber diferencias, no nada más en el total que vamos a consumir en 2050, sino en qué tanto vamos a ir consumiendo a través del tiempo. O sea, hay dos tipos de diferencias que vamos a notar de las estimaciones. Si revisamos los escenarios optimistas, vemos por ejemplo que a 2020 vamos a mantenernos en 13.20, actualmente estamos en 13. Esto significa que nos vamos a mantener ahí porque nos vamos a ser más eficientes, mucho más eficientes en la distribución en la gestión y distribución del agua. Después vamos subiendo hasta 19.30. Este escenario es poco probable, pero nos ayuda a mandar el mensaje de que lo que hagamos en términos de agua no potabilizada impacta directamente en nuestra demanda. El positivo comenzamos con 13.50 y lo bajamos hasta, y llegamos a 20.20 metros cúbicos por segundo a 2050. En el escenario actual llegamos a 21.70 y en el pesimista llegamos hasta 23%. Entonces, y cada uno de estos corresponde a un nivel de agua no potabilizada. Una de las cosas que vamos a hacer, Marley, es ponerle cifras financieras. Mira, si te relajas de pasar de 29% a 35%, te va a costar tanto, porque vas a tener que, en el 2050 vas a tener que tener otra fuente, que cada vez van a ser menos fuentes porque ya las vas a ir utilizando a través del tiempo, y esa fuente te va a costar tanto. Entonces, es como hacer el caso de negocio de que ni siquiera pienses en irte para arriba, o sea, enfoquémonos a esto, ¿no? A 22%, 18% a ser más eficientes. Entonces, el primer mensaje es que el futuro que enfrentemos depende de las acciones que tomemos. Esto es nada más en agua no potabilizada, pero también está el tema de eficientizar el uso del agua en todos los sectores. En el agrícola, que es ahí está la papa caliente, pues es el que más agua tiene asignada y se tiene que empezar a hacer cosas, pero en todos los demás sectores también debemos de trabajar para hacerlo más eficiente. Y bueno, pues únicamente revisando el tema del agua no potabilizada, pues hay diferencias significativas entre lo que podemos enfrentar de acuerdo a lo que hagamos. El organismo operador, pero nosotros como sociedad, ¿no? Y pues bueno, las acciones de conservación pueden incrementar estas diferencias y empujar esto todavía más para abajo, ¿no? Cada uno de estos escenarios. La idea en la siguiente etapa es generar escenarios mezclando niveles de agua no potabilizada con acciones de conservación de agua. ¿Qué pasa si cambio todos los sistemas sanitarios de alto consumo por bajo consumo? ¿Qué hago con las regaderas? ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Qué pasa? Todo eso, ¿cómo afectaría la demanda cruzando con agua no potabilizada, la distribución, todo esto, y tener nosotros pronósticos de demanda? Gráficamente así se ve. Son los 4 escenarios de acuerdo al común y que el agua no potabilizada, y de nuevo, pues esta diferencia pues es el costo de hacer o no hacer las cosas.
Y nada más como comparativo, pues ahí están los datos de agua y drenaje contra los utilizados en esta metodología. Y bueno, pues podemos comparar los 300 litros por habitante al día, la proyección del socioeconómico. Una pregunta, ¿el agua consumida por la industria no está aquí? Aquí está todo lo que distribuye de agua, servicios de agua y drenaje en Monterrey. Porque si hay Es que como dice por habitante, pensé que el sector industrial estaba aparte. No, aquí está ya También la la industria y lo comercial. El tema es que también hay autoabastecimiento, pero que no entra el sistema de agua y drenaje en Monterrey. y en la proyección de demanda de agua potable, pero nada más de la industria no la tiene. No lo tengo. No, esto es global. Porque ese es un dato muy importante. Pero es mucho menor a... No, se supone que se maneja un 4% nada más para la industria. esos de asignados. Y que la industria pues, también usa muchas fuentes subterráneas, pozos, etc. Pero sería interesante hacer un estudio más Por sector. por sector, porque la industria es la que está más alarmada ahorita por la posible falta de agua en un plazo relativamente corto. Y entonces defiende el proyecto de traer agua del Pánico por seguridad hídrica. O sea, es que todo lo que me estás ofreciendo, que estás tomando acá 200 litros y ya otros 300 y finalmente juntas un metro más, a mí no me da tranquilidad. Pero bueno, es una preferencia. Sí, en estos modelos no está por sector, sino es cómo va a aumentar la demanda que tiene que proveer agua y drenaje a sus usuarios. Y también está como la alarma, ¿no? De que, oye, pues si nos relajamos, no nada más estaban así medio raros los números, sino que va a ser todavía mucho más. Y tenemos que trabajar para al menos mantenernos al 29%. Y bueno, nada más como conclusiones de este apartado es que hemos utilizado metodologías que nos dan estimaciones robustas, nos dan mayor certidumbre respecto a lo que vamos a enfrentar en el futuro en términos de demanda de agua. Si lo comparamos con las cifras de agua y drenaje en Monterrey, particularmente con la elaboración socioeconómica del proyecto, las diferencias no son tan grandes entre el escenario de 29% de agua no potabilizada y que tenía. Pero el mensaje más importante es que el futuro no está dado. Lo que hagamos en materia de reducción del agua no potabilizada y de conservación de agua va a definir el futuro que enfrentemos. Estas proyecciones lo que establecen es que si las condiciones permanecen, esto es lo que es el escenario más probable que vamos a enfrentar. A ver, si entiendo bien. Ahí cuando dices un poco mayores a la proyectada inicialmente, medio metro cúbico de diferencia en la de medio respecto al escenario. Es compararlo. El escenario. Con el Ah, ok. O sea, pero perdiendo el 29% pues en agua no potabilizada, tú requieres medio metro cúbico más que lo que habían hecho inicialmente. Que el proyecto original de necesidad de demanda. Sí, y también hay una diferencia de no nada más es el número final, sino por ejemplo a 2020. De acuerdo a este modelo, vamos a necesitar 14 metros cúbicos por segundo, de acuerdo a lo que se había hecho, era 14.8. O sea, las trayectorias son un poco diferentes. Por eso, entonces, ¿qué es que pones que se necesita medio metro cúbico más? 50. Sí. Y es menos, ¿no? No, agua de drenaje, por ejemplo, en este documento, Sí, tenía 21.2 a 2050. Y nosotros con el escenario de 29% de agua no potabilizada tenemos 21.7. bueno, en 2050, no actualmente. Pero antes, exactamente. Okay, Por eso les decía que no es nada más, este número no es el importante nada más, sino la trayectoria. Ok. Entonces, O sea, no al 2020, sino No, esa necesidad
afectar precisamente por el agua no contabilizada. Entonces, bueno, los mensajes son: el futuro no está dado, lo que hagamos en términos de agua no contabilizada y de conservación del agua va a definir el futuro que enfrentemos, y tenemos que empujar a que sea el futuro más óptimo o más positivo que podamos enfrentar, ¿no? Para ello tenemos que empezar ya a reducir la micromedición, la macromedición, las fugas, las tomas clandestinas, revisar el esquema tarifario. Creemos que hay un área de oportunidad interesante allí. Por ejemplo, hicimos una encuesta el año pasado de cultura del agua, y una de las preguntas era: ¿conoces cómo te cobran el agua? Lo más aproximado, las mejores respuestas eran: a mayor consumo, mayor precio. Pero ahí tengo los datos y era alarmante, que nadie sabe. Son Es más a de, partir de un cierto consumo, ¿no? y son 200 escalones distintos, pequeñitos. Ajá. Entonces te da lo mismo si subes o si bajas de nivel, porque no hay un castigo y no hay un premio. Entonces creemos que hay también mucho por hacer ahí, y ya lo estamos realizando esta campaña. Y bueno, pues en los siguientes pasos, María, esto ya lo estamos haciendo, y es el siguiente dato que vamos a mostrar y a presentar. Son el análisis de alternativas, son más de 27 las que estamos revisando, tanto de agua subterránea como de agua superficial, que van desde gastos altos hasta proyectos mucho más pequeños, como pues pozos chiquitos, subalvios y todo esto, ¿no? Entonces, todas estas son las que hemos identificado. Aquí están todas las alternativas del PIAPAM, todas las alternativas del análisis de alternativas, más la opinión de algunos expertos que hemos estado entrevistando. Y bueno, pues esto, lo de demanda, lo de oferta firme y este análisis de alternativas que estamos haciendo, se van a incorporar en un modelo de análisis sistémico en donde genera futuros y encuentra, a través de minería de datos, encuentra las acciones óptimas para cada uno de los futuros. Entonces, por ejemplo, esta gráfica lo que muestra son millones, cada puntito es un futuro distinto. Entonces son millones de escenarios, y para cada uno de estos se encuentra una solución. Entonces, al final lo que hacemos es revisar cuáles son las soluciones más repetidas a través del tiempo y buscar las soluciones que nos cubran ante la mayor cantidad de escenarios. Estos dos pasos que mostré al final lo vamos a mostrar este mismo mes. Ya estamos en las últimas. Machine Learning. Bueno, pues las conclusiones están de las dos secciones de nuevo. Y es que tenemos un poquito más de agua de lo que se había calculado. Probablemente vayamos a enfrentar, si todo permanece igual en términos de agua no contabilizada, una demanda un poquitito mayor a lo que se había analizado. Pero bueno, pues subrayar que el escenario futuro va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y además, tengo una duda, o sea, Sí. ahí debería de quedar muy claro que las fuentes actuales, ¿sí? Y este incremento de los menciones, es por ejemplo al 2020. Sí, En 2050. cambio, los pronósticos son al 2050, porque no estamos hablando en la misma escala. Bueno, la oferta, el concepto de la oferta sostenible, Es al día de hoy. sí, es evaluada Por eso, al día de hoy, pero esa es la que podríamos sacar también de aquí para adelante. O sea, estamos en este punto y los pronósticos es hacia dónde vamos, Sí. y el análisis de alternativas y la herramienta de toma de decisión robusta nos va a decir el mejor camino para cubrir esa demanda. Pero estos 2.000 no son a 2050, son ahorita.
Sí, Sí. es correcto. Ajá. Sí. Entonces, la tabla donde están tus demandas, Ajá. al 2050, pues quiere decir que hay una necesidad, o sea, hay un gap, hay una Sí, hay que cubrir. diferencia muy grande entre lo que puedes Tenemos tener que actualmente. pesar de esos 2 metros de ahorita a lo que vas a necesitar en el 2050. Sí, Así es. Que lo ideal, digamos, lo más óptimo sería pues que se necesitaran 19 metros. Entonces, se baja hasta acá. sí, acá el óptimo de Sí. una pérdida del 18%, nada más no dice ahí si estás usando 300 o 270, pero No, esto no, es usando 300. no, esta metodología no le aplica un No le consumo aplica por ok, persona. Es nada más del agua no contabilizada. Nosotros lo que hicimos es, en base a las variables de precipitación, tarifas, Ok. todo eso, analizamos y pronosticamos los consumos. Y a esos consumos le subimos, El les montamos 18%. un 18%, 22, 29 y Que 35. tienes un déficit de 6 metros cúbicos Como aproximadamente. siete. De 6 a Sí, 7. porque en el de acá, 2050, 1930, y tenemos, digamos, firmes al 99, 12. Si fuera el 95, pues sí tendríamos más, pero al 99, 12, contra el 19, 30, faltarían 7. 7. Que no lo necesitas ahorita. Que no lo necesitas en No, claro. sí. Eso va a ser al 2050. Así es. Sí, ahí está, ¿no? A lo mejor al 2040, pues se tocan 5. Que yo ya no voy a estar, o sea, yo un consumidor menos. Sí, pero en efecto esa Sí, es la idea. ok. No, nada más para Eso, que quedara aclararlo. claro. Buen punto. Y bueno, no sé, Male, ¿algún otro comentario, duda? No, pues me parece un estudio bastante completo, bastante bien fundamentado y que pues obliga a la ciudadanía, ahora sí voy a hablar como ciudadana, pues, a colaborar para buscar todas estas alternativas o sea, saber que no estamos en una crisis, pero que tampoco podemos Relajarnos. sentarnos en el laurel de decir, tengo todo el agua que quiero y a futuro, porque la población metropolitana va a crecer en un corto plazo, puede que a más largo plazo Se suaviza un poco. sí crezca, pero los que vienen pues necesitan agua, vamos a dejarles agua, Sí. ya no gastar tanta que tenemos actualmente. Sí, esto de la conservación del agua Sí. es un sí o sí, Ujú. no debe ser opcional. Eso lo tenemos. También lo vamos a abordar. Sí, Sí. sí, por supuesto. Pues bueno, al día de hoy estos son los resultados que tenemos, ¿vale? Y como te digo, en breve vamos a mostrar los resultados de las Ujú. alternativas y este mecanismo de toma de decisión. No, y pues da mucha certeza de lo que ha estado haciendo el FAM, porque sí Se tenemos cuestiona un poquito. necesidad de más información. Sí. Sí, la idea es esta presentación, subirla a la página de internet. Ajá. Las entrevistas pues ya están. Las otras sesiones que hemos tenido con otros grupos también se van a subir. Toda la información, reportes mensuales de qué ya tenemos y cuándo se va a publicar. El tema también es que cuando tenemos un resultado mal, no lo publicamos porque lo que hacemos es pasárselo a un tercero que lo revise. Claro. Para, bueno, primero nosotros mismos darle vueltas y Ujú. cuestionarnos Claro. todo esto, y luego un tercero con ojos frescos le da una revisión antes de presentarlo, ¿no? Y también con un poquito más de tiempo, que va a ser la segunda etapa, también abrir un poquito más las puertas, tener más sesiones. El tema de conservación del agua va a ser algo que podemos aportar muchos. Ujú. Muchas organizaciones tienen ya estudios y todo esto, y hacer algo más, pues son además procesos simultáneos, porque vamos a estar corriendo
el análisis de conservación del agua, el análisis de conservación de cuencas, cultura del agua, todo esto simultáneamente. Entonces vamos a No, pues se va a tener un resultado muy certero y muy completo. mejorable, Claro, pero en todos los siempre. estudios, exactamente, pero digamos es algo que no tenemos actualmente. exactamente. Y pues bueno, si no hay más, cerramos. Gracias. 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 Gracias.